Muy bien, bueno, pues vamos a continuar. Vamos ahora a iniciar este domingo con una actividad que a lo mejor cuando veamos esta imagen ya sabemos de qué se trata. ¿Se regresó? Ahí está. Ok. Bueno, pues hoy como estamos tratando de hacernos este hábito, ¿verdad? Que cada fin de mes vamos a tener nuestro servicio de la Santa Cena. Entonces, es importante que todos los que estemos aquí, primeramente, yo sé que muchos ya lo saben, pero a lo mejor habemos algunos que es la primera vez que escuchamos de esto. Bueno, vamos a tratar de hacer una pequeña explicación para que en su momento podamos estar en ese mismo sentir que todos lo están. Hemos titulado entonces así, en nombre de mí. Y esto es en base a una instrucción precisa que el Señor Jesús dio antes de partir del mundo terrenal. Dice el Evangelio de San Juan, ¿verdad? En el capítulo 8, versículo 12, hablando Jesús, palabras de Jesús, dijo: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús haciendo referencia, ¿verdad?, personal, de que Él era la luz de la vida, que la luz que para nosotros representa esa oportunidad de clarificar dentro de la oscuridad, ¿verdad?, de poder ver cuando hay oscuridad. ¿Qué pasa? Pues no podemos ver, no podemos entender, no podemos saber. Cuando cada uno de nosotros entramos a una habitación donde todo es oscuridad, pues no sabemos ni dimensionamos ni tenemos idea de qué sucede y qué hay ahí dentro. Pero es en el momento en que prendemos una luz, en el que activamos una luz, que toda esa incertidumbre cambia y se vuelve visible, se vuelve comprensible y se vuelve entendible. ¿Por qué está Jesús diciendo yo soy la luz del mundo? Porque Él es el que hace visible, es a través de la vida de Jesús, es a través de la vida de todo lo que es Jesús, que las cosas que son inciertas, desconocidas, malinterpretadas incluso, se vuelven entendibles, se vuelven razonables, se vuelven comprensibles a nosotros. Cuando en el Antiguo Testamento, en lo que conocemos como en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en el libro donde empieza ese caminar, ese peregrinar del pueblo escogido de Dios, en un tiempo Dios les habló específicamente a Moisés y le dio instrucciones de cómo tendría que hacer preparativos, no solamente como una instrucción en el ámbito social, sino que le daba instrucciones específicas de cómo tendría que ser la organización civil, pero también le dio instrucciones de cómo levantar un espacio, un lugar donde Dios sería reconocido, donde Dios sería honrado, en otras palabras, donde Él habitaría. Cuando el pueblo de Dios es llamado a ser migrante, a salir y caminar sobre el desierto, Dios les dio instrucciones de cómo tendrían que ser no solamente su organización social, sino que también cómo deberían de estar conformados, y les dio un espacio y les dio un dictamen de cómo es el lugar donde Él estaría habitando en medio de ellos. Ese lugar fue conocido como el tabernáculo, el lugar donde Dios estaba presente en medio de su pueblo. Lo que podemos decir fue el antecesor de lo que posteriormente se conoció como el templo. El templo fue la
estructura, podemos decirlo, la construcción posterior a la idea que Dios dio de un espacio en medio del pueblo, el tabernáculo. Y dentro de todas estas instrucciones, Dios les dijo incluso cómo tendría que ser todas las partes y cómo tendrían que ser todos los utensilios que se iban a utilizar. Y dentro de todos esos utensilios dio una instrucción de lo que se conoce como el candelero, ¿verdad? Y vemos aquí en Éxodo 25 del 31 al 40 estas instrucciones específicas de cómo tendría que ser un candelero, ¿verdad? Que estaría dentro del tabernáculo. Dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero al un lado, 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo y una manzana y una flor. 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo y una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Bueno, pues tenemos aquí una imagen de cómo era ese candelero que Dios mandó construir. Específicamente dio la descripción cómo debería de ser ese candelero. Ese candelero recibe el nombre del menorá, ¿verdad? El menorá es el nombre hebreo que se le da a este candelero. Este candelero que representaba específicamente la luz dentro del espacio, dentro del lugar en el cual se iba a ubicar. El tabernáculo estaba separado por 3 secciones, una parte exterior, ¿verdad? Que era el área, digámoslo así, donde la gente podía tener acceso, ¿verdad? El atrio era un espacio abierto, un espacio relativamente, podemos decir, público, no que cualquiera pudiera entrar, sino que se les podía permitir acceso a las personas. Obviamente el acceso estaba restringido, pero el sacerdote podía darle acceso a las personas, pero solo a este lugar, el atrio. Posterior a este había una sección que ya estaba cubierta, que era el lugar santo, un lugar donde ya estaba restringido el acceso solamente para los sacerdotes. Y posterior a ese lugar, ¿verdad?, estaba el lugar santísimo, que era el lugar donde Dios habitaba. Era el lugar donde nadie tenía acceso, ni siquiera los sacerdotes, excepto el sumo sacerdote o la autoridad más alta en el templo. Bueno, en esta media sección, la que hablábamos del lugar santo, había elementos, ¿verdad? Y como estaba todo cubierto, pues no había ninguna manera de tener, digámoslo así, iluminación natural. ¿Por qué? Porque todo el sol se tapaba con cortinas, con techo, y no había manera de saber qué sucedía ahí dentro. Y por lo tanto, bueno, existía este candelero que cubría en primera instancia la necesidad de tener esa luz, ¿verdad? Pero en segunda instancia cubría el propósito, como ya lo dijimos, de ir más allá de un simple candelero. ¿Por qué? Porque pudiéramos decir, bueno, pues en otro momento pudiera ser sustituido, ¿verdad? Si de repente alguien dice, bueno, es que esas 7 velitas es muy poco, y podemos traer y podemos organizar y podemos fabricar alguna otra manera de tener iluminación más grande, de tener un elemento mucho mayor luminario, y podemos no solamente tener esa escasa luz, sino que pudiera ser de otro elemento. Mas sin embargo, lo que está representando aquí es que esta luz que está en este lugar, a pesar de ser de cierta manera muy escasa, es la única luz que puede romper contra la oscuridad. Es la luz que
elimina, que extingue la total oscuridad. Y lo que nos está aprendiendo, lo que podemos decir aquí es que cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, no se estaba comparando con el sol, ¿verdad? Porque pudiéramos decir, pues realmente la luz del mundo, la claridad que el mundo conoce, viene del sol. Lo que estaba diciendo Jesús es, lo que yo traigo no es nada más una condición como la manera que ustedes lo puedan percibir. Lo que yo les voy a dar es no solamente una luz que pudiera ser comparable con alguna otra luz y dijéramos, no es suficiente, sino que lo que Jesús está diciendo, yo vengo a traer revelación, yo vengo a traer un discernimiento dentro de la oscuridad, yo vengo a traer una explicación a lo que ustedes en esa oscuridad de conocimiento no tienen, y por lo tanto es que Él se pudiera renombrar o pudiera calificar como la luz del mundo. Yo vengo a traer revelación. A través de lo que yo haga será explicado, será entendido y será comprendido mucho de lo que tal vez en ese momento no era entendible, comprendible o razonable. Es por eso que dentro de estas instrucciones de parte de Dios, aparte de haber hecho este lugar, ¿verdad? De haber dado cómo tendría que ser configurado y conformado, también dio instrucciones de cómo tendrían que ser estos momentos de acudir a este lugar del que estamos hablando. El tabernáculo no era un lugar en el cual todos los días había acceso, todos los días pudieran estar teniendo actividades, sino que se presentó a base de lo que se conoció como fiestas, ¿verdad? Como celebraciones, específicamente en tiempos donde Dios les dijo, es el momento de tener actividades específicamente para tener un razonamiento o una interpretación de lo que estaba viviendo el pueblo. Estas fiestas o estas actividades a lo largo del año eran 7 las principales. Estas 7 estaban divididas principalmente, o vamos a hablar de 3 festividades principalmente. 3 eran las número 1, 3 eran las principales más bien, y de ahí teníamos otras 4 que en total daban las 7 fiestas. La primera fiesta era lo que se conocía como la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta que hacía remembranza de cuando el pueblo estuvo caminando en el desierto, de cuando el pueblo tuvo que caminar por 40 años en el desierto y tuvo que vivir ese tiempo de destierro, y todo ese tiempo, pues obviamente no tenían una casa física, no tenían una construcción, no tenían un lugar que ya estuviera bien cimentado, sino que anduvieron en casas de campaña, por decirlo así. Un tabernáculo es precisamente eso, una casa movible, una casa que no tiene cimientos, que no es fija, sino simplemente cubre de cierta manera la necesidad momentánea. Esa fiesta que se celebraba hacía memoranza en el momento en que el pueblo judío estuvo en el desierto, y ese tiempo, después de haber salido de ahí, se recordaba con una fiesta para decir, Dios nos sacó de esa condición. Estábamos en un lugar donde no teníamos nada, donde éramos emigrantes, donde éramos un pueblo sin ningún terreno, sin ninguna casa, sin nada de lo cual pudiéramos valernos, y en esa condición Dios nos sacó. Dios nos llevó a un lugar donde ahora tenemos algo, donde ahora podemos poseer algo. Y entonces esa celebración era conocida como la fiesta de los tabernáculos, que pudiéramos hablar de la gloria de Dios. Como Dios, a pesar de que el pueblo estaba en una condición, en un desierto, ¿qué hay en un desierto? Nada. Cuando la gente queda
hoy en día cuando los migrantes cruzan el desierto, pues están a la deriva, no hay nada, no pueden hacerse de nada, no hay alimento, no hay un refugio, no hay nada. Pues el pueblo de Dios estuvo por 40 años ahí. ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo es que el pueblo de Dios vivió 40 años en el desierto? La gloria de Dios los sostuvo, la gloria de Dios los alimentó. Dios todos los días les mandaba alimento, todos los días les daba de beber, de comer, les tenía calefacción, les tenía sombra. Dice la palabra que en el día Dios se manifestaba como una gran nube que cubría el sol para que el pueblo no se quemara. Imagínense el pueblo, temperaturas de 50 o mayores, pues Dios se manifestaba como una gran nube y entonces tenían ese resguardo. Pero en el desierto, a la hora de que el sol se oculta, la temperatura baja a una temperatura insoportable, congelados. Dios entonces se manifestaba como una gran columna de fuego y entonces hacía templado el ambiente. Dios les llevaba alimento todos los días, el maná. Entonces, todo ese momento que estuvieron experimentando se convirtió en una celebración. Decir, si no es por Dios que estuvo presente todos los días, a todas horas, ninguno de nosotros hubiera salido de ahí. Y entonces celebraban o conmemoraban ese acontecimiento. Otra de las fiestas que también tenían en remembranza era la Pascua. Una fiesta que se celebraba, no a lo mejor para muchos la hemos ubicado en un tiempo específico, pero la Pascua era una festividad que se celebra desde que el pueblo estaba cautivo, estaba viviendo como esclavo en el tiempo de Faraón, en el tiempo en que estuvieron en Egipto. Y entonces esa celebración de la Pascua habla del sacrificio de Jesús. Una tercera fiesta es el Pentecostés, que también era una fiesta que ya ellos celebraban. Era una fiesta que habla de los tiempos donde las cosechas, donde la provisión se hacía manifiesta. Bueno, para nuestro caso podemos hablar del derramamiento del Espíritu Santo. Estas tres fiestas se convierten en las fiestas principales del pueblo judío. El pueblo judío empezó a tener estas actividades, a estas fiestas y hacerlas como un recordatorio. Pero como todos sabemos, cuando algo se empieza a celebrar y cuando algo empieza a tener un fundamento, pues toda la gente que participa sabe perfectamente y tiene claro cuál es el propósito de esto, ¿verdad? Cuando alguien es partícipe de una celebración o de un motivo, lo conoce perfectamente. Dice, estamos celebrando esto porque sucedió esto o porque aconteció esto. Cuando se celebra un cumpleaños, pues saben perfectamente en honor de quién es el cumpleaños. Conocemos perfectamente de quién se está celebrando, de quién estamos reunidos, por quién estamos reunidos. Pero al paso del tiempo, pues viene a nuevas generaciones y tal vez si la información no se va traspasando, tal vez si la información no se va llegando, pues va a venir un tiempo en que la gente conoce las fiestas, conoce las celebraciones, pero no conoce cuál es el motivo o el origen de las fiestas, ¿verdad? Imagínese que usted celebran todos los años el aniversario de bodas de los abuelos y a lo mejor usted es tercera, cuarta, quinta generación y sabe que en su fiesta, que en su familia hay una celebración, hay una fiesta donde todos se reúnen, donde todos los hermanos, hijos, nietos, bisnietos se reúnen, pero las generaciones, la mayoría de ellas nunca conocieron quiénes son ¿cómo decían? Los ojomeniados, decían.
los homenajeados no los conocían. ¿Quiénes son los abuelos? ¿Quiénes son los bisabuelos? ¿Quién sabe? Pero pues es un momento de fiesta familiar. No los conocemos, a lo mejor, en el mejor de los casos, una foto, ¿verdad? Pero en sí nunca convivimos con ellos. Bueno, pues algo similar pasó con el pueblo. Pasaron los años, pasaron generaciones. Ellos nunca experimentaron ya lo que fue al haber vivido en el desierto. Ellos nacieron ya donde una ciudad se estaba formando. Ellos nacieron donde ya había una casa, donde ya tenían terrenos, donde ya tenían todo. Hablar de un tiempo donde ellos estuvieron viviendo en un desierto es hablar como, pues dicen por ahí que tuvimos unos tatarabuelos que estuvieron en el desierto y que ellos caminaron. Pues pobrecitos, pues qué bien, ¿no? Pues no más de eso. Mas sin embargo llegó un tiempo en que las fiestas eran conocidas, pero no los motivos. ¿Y qué pasó con los motivos? ¿Qué pasó con las fiestas? Bueno, pues no faltó quien se le ocurrió que la fiesta pudiera ser también agregada o pudiera ser, como pudiéramos, complementada con algo más. Hablamos, por ejemplo, de esta reunión familiar en honor a las bodas o la boda de los bisabuelos, ¿verdad? Ya nadie sabía, nadie conocía a los bisabuelos. Los hijos, pues ya a lo mejor eran personas mayores y a lo mejor en algún caso también incluso ya no estaban, ¿verdad? Y solo estaban los nietos, bisnietos, tataranietos, y ellos celebraban las fiestas de este aniversario, pero no faltaba quien dijera: oye, ¿y por qué no traemos mariachi? ¿Y por qué no traemos banda? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos aquello? Y alguien por ahí dijo: pues sí es cierto, como que esta celebración es muy, le falta ambiente, ¿verdad? Vamos a cooperarnos y vamos a pagar unas horas de mariachi. Y ya, bueno, pues empezaron a llevar el mariachi y pasaron las generaciones y ya no era una cooperación, ya era la obligación de llevar y cooperar con el mariachi. Y a lo mejor alguien decía: bueno, ¿y por qué solo comemos estos platillos? ¿Por qué no enriquecemos la mesa? ¿Por qué no hacemos más variado el menú? ¿Qué les parece si yo traigo el arroz y yo traigo el mole y yo traigo? Y entonces la fiesta original empezó a modificarse. El platillo que se celebraba o que se preparaba, a lo mejor hasta quedó en desuso. A lo mejor dijeron: es que siempre nos reuníamos a comer caldo de pollo, pero por favor, podemos hacer mejor esta fiesta. ¿Por qué no traemos arroz, mole, verdad? Y a lo mejor uno empezó a traer mejores opciones, y a lo mejor fueron creciendo las generaciones y la diversidad también cambió. Imaginémonos ahí a lo mejor grupos diciendo: oye, pero nosotros no comemos carne. Vamos ahora también a incluir en el menú pues alimentos vegetarianos. Oye, pero a nosotros no nos gusta el mariachi, ¿por qué vamos a poner mariachi? O vamos a hacer la mitad mariachi, la mitad otro tipo de música. Y entonces, después de los años y generaciones, resulta que la fiesta original pues ya no tenía nada que ver con la primer fiesta. La celebración original, el recordatorio original a lo mejor fue: vamos a hacer el alimento que le gustaba a mi papá o el alimento que más disfrutaba mi mamá. Los hijos dijeron: vamos a hacer esta fiesta cuando mis papás se casaron en una condición tan precaria, como jóvenes, a poco incluso como niños. Mi mamá se casó o fueron ellos como en esos tiempos, a lo mejor a los 12, 13 años, por condiciones donde tanto mi papá como mi mamá venían de una familia que los abandonó, y ellos se unieron y empezaron esta gran familia. Vamos a recordar ese momento. En esa escasez, mi papá solo le pudo ofrecer un caldo de pollo a mi mamá. Era todo lo que tenían en una chocita. No había fiesta, no había nada. Vamos a recordar ese momento.
A lo mejor esa fue la intención. Pero ya las generaciones, 5, 6 generaciones, eso era aburrido, eso era desagradable, eso era incluso una situación que ni siquiera se podía llamar una fiesta. La fueron complementando, dijeron, a una fiesta tiene que haber música, tiene que haber platillos agradables, tiene que haber toda una situación. Y la fiesta que 10 generaciones después celebraba, ya no se parecía en nada a la celebración que los hijos estaban haciendo por conmemorar el momento de sus padres. Es más, ya ni se levantaba la foto de los abuelos, ya ni siquiera se acordaban de que la foto de los abuelos se ponía a la mesa. ¿Por qué? Porque fueron cambiando. La celebración se hacía así, y toda la familia tenía presente. En el calendario incluso tenemos la reunión anual de todos los godines. Acuérdense que ningún godín puede faltar a la fiesta, ¿verdad? Ninguno. Todos tienen que estar ahí y tienen que venir. Si se fueron a vivir a otra ciudad, a otro país, tienen que programarse y venir a la fiesta anual de los godines, ¿verdad? Pues algo similar sucedió con estas fiestas. Dios había puesto unas fiestas como una celebración, como un recordatorio de lo que tenían que hacer y por qué era el motivo y el propósito de la fiesta. Pero las generaciones empezaron a decir, eso está muy aburrido, esto como que le falta algo, como que el alimento, la comida, como que está muy insípida, muy simple, como que hay que enriquecerle, como que hay que ponerle aderezo a la ensalada, ¿verdad? Como que hay que agregarle otros alimentos. Y bueno, pues estas fiestas pasaron de ser una instrucción de parte de Dios y se convirtieron en una fiesta organizada, planeada, desarrollada. Como hoy en día dicen, trajeron a los planners, ¿verdad?, para hacer la fiesta oficial. Estas fiestas, bueno, constaban de dos partes. La parte histórica, ya lo dijimos, por lo que representaba la vivencia. Y podemos hablar que de estas fiestas a los hijos de Israel, dice en Levítico 23:2, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las fiestas cuales proclamaréis como santas convocaciones. Esta es la instrucción que Dios les dio. Vas a decirle a tus hijos que van a tener que hacer una celebración en base a lo que yo les estoy diciendo. En otras palabras, el Señor dijo, yo soy el planeador de la fiesta. Yo les voy a decir qué van a comer, qué van a vestir, cómo van a decorar, ¿verdad? ¿Qué fecha van a hacer la fiesta? ¿Qué momento específico va a ser? Y ya lo decíamos, Éxodo 11 dice, Moisés dijo a Faraón, así ha dicho el Señor. Hablamos de que el Señor, Dios, Jehová, como está aquí, había dado una instrucción específica. Tienen que celebrar generación tras generación, año con año, tienen que celebrar estas fiestas, porque no es una reunión familiar, porque no es una reunión a convivencia nada más, no es una reunión de un momento específico, es una instrucción como un recordatorio de lo que yo he hecho por ustedes, dice el Señor. Y entonces en esa instrucción es que Moisés va con Faraón cuando el pueblo está en Egipto, está cautivo, va con Faraón y le dice, ¿sabes qué? Tenemos instrucciones de parte de Dios. Dios nos ha puesto instrucciones, nuestro Dios nos ha dado instrucciones de que tenemos que hacer celebraciones. Cada año nosotros tenemos que hacer una celebración y esto no está a discusión. Todos los que somos judíos, dijo Moisés, tenemos que hacer esta celebración. No es porque nos guste, no es porque hacemos un alimento específico, es porque Dios nos lo ha demandado.
Y fue Moisés y dijo a Faraón: así ha dicho el Señor, a la medianoche pasaré por todo Egipto, y morirá el hijo mayor de cada familia egipcia, desde el hijo mayor del faraón que ocupa el trono, hasta el hijo mayor de la esclava que trabaja en el molino. También morirán todas las primeras crías de los animales. ¿Por qué fue Moisés a darle esta instrucción a Faraón? Bueno, pues es el momento en el que todos hemos escuchado de las plagas, ¿verdad? De las 10 plagas. ¿Por qué sucedieron estas plagas? Precisamente porque Faraón no les permitía al pueblo ir a celebrar lo que Dios les había indicado. Moisés le dijo: deja ir a mi pueblo a hacer una celebración a Dios. Y Faraón dijo: no van. A mí no me interesa qué haya dicho Dios, a mí no me interesa qué les haya indicado, ustedes no van. Sabemos entonces la consecuencia. Al final Moisés le dice: bueno, pues Dios ya te ha estado llamando, Dios ya te ha estado dando instrucciones, Dios te ha estado incluso poniendo a prueba, y tú sigues de necio, Faraón. Así que la última instrucción de parte de Dios es: si no nos dejas salir a celebrar, todos los primogénitos morirán, desde tu hijo hasta el hijo de la esclava, hasta los animales morirá la primer cría. Porque no quieres entender, esto no es una celebración de los godines, esto es una fiesta que Dios nos mandó a hacer. Estemos de acuerdo o no, lo tenemos que salir a celebrar. Faraón dijo: no van, y háganle como quieran, no se van. ¿Y qué fue la consecuencia? En el versículo 22 dice: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿No quisiste entender, Faraón? ¿No quisiste hacer caso de la instrucción? Pues ni modo, tu hijo morirá. Porque así como no dejas salir a mi pueblo, Dios le está diciendo a Faraón: tú te metiste con mi hijo primogénito, yo me voy a meter con el tuyo. Yo te di instrucciones y tú no las acataste, tú las desobedeciste, y por consiguiente tu hijo morirá. Todos hemos escuchado de una u otra manera este acontecimiento, ¿verdad? Las plagas de Dios sobre Egipto. ¿Por qué? Y Faraón no permitió la salida del pueblo a celebrar las fiestas que Dios les había mandado. Recordar que iban a tener un momento específico, ¿verdad?, para estar en contacto con Dios. Después de esto, de este acontecimiento, Éxodo 12 dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de sus casas hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Cuál fue la instrucción de Moisés? Le dijo: Dios ha dado la instrucción de la muerte, y va a pasar esta noche, va a pasar hiriendo de muerte a todos los niños, a todos los primogénitos. No será necesariamente los niños, a todos los primogénitos, porque recordemos que para el pueblo judío todavía el adolescente, todavía el joven era considerado parte de la familia y todavía podía estar viviendo bajo la cobertura del padre. Entonces no va a hablar específicamente de niños, sino que puede incluso ir a jóvenes, a adolescentes, y a lo que incluso para nosotros ya fueran jóvenes mayores, ¿verdad? Pero le dijo Moisés a los ancianos: díganle al todo el pueblo
que se vayan a sus casas, que se encierren ahí y que hagan un sacrificio, que maten a un cordero y que con la sangre de ese cordero marquen su puerta. Marquen su puerta para que cuando el ángel de la muerte venga, sepa que ahí hay una familia de la cual está bajo la cobertura, bajo la obediencia de Dios. Y por lo tanto, no van a morir nuestros hijos. Fueron entonces e hicieron ese sacrificio, mataron ese cordero, sacaron la sangre del cordero y la pusieron en una vasija, y dice que con un hisopo es una planta, hicieron un manojo de esa planta y marcaron el dintel y los postes, ¿verdad? Como una señal de que dentro de esa casa había una familia de la cual no estaba en desobediencia de la instrucción de Dios. Dice Éxodo 13: entonces Moisés le dijo al pueblo: acuérdense de este día en que con gran poder el Señor los sacó de Egipto, donde vivían como esclavos. No deberán comer pan con levadura. Ya estamos hablando en un tiempo donde el pueblo de Dios hizo y obedeció, y por lo tanto, ¿qué pasó? Que no murieron. Todos los hijos de los hebreos vivieron, todos los hijos de los hebreos mantuvieron la vida y pudieron entonces salir. Posterior a todo a esta muerte, Faraón tuvo que ceder y dijo: váyanse pues. Ya estando ellos libres, el pueblo estando libre, Moisés les dijo: recuerden lo que pasó en aquella noche. Recuerden que estamos ahora aquí en el desierto, que estamos ahora aquí afuera de Egipto, porque lo que sucedió allá en ese lugar aquella noche, la cobertura que Dios hizo en nuestras familias, nos tiene aquí. Hoy podemos saludar, hoy podemos abrazar, hoy podemos convivir con nuestros hijos por lo que sucedió allá aquella noche. Es necesario entonces que recordemos ese momento. Vemos aquí entonces el inicio de esta fiesta de la que estábamos hablando. Es aquí el inicio de esta fiesta, ¿verdad?, de la que estábamos hablando. Moisés le dice: ¿se acuerdan de lo que pasó en aquel momento, aquella noche donde todos los primogénitos murieron y los hijos nuestros no? Es necesario que hagamos una remembranza de ello. Es necesario que recordemos ese momento para que las generaciones sepan, lo que Dios hizo con nuestras familias aquella noche. Dice: en ese día les dirán a sus hijos: esto se hace por lo que el Señor hizo con nosotros cuando salimos de Egipto. Y como si tuvieran ustedes una marca en el brazo o en la frente, esto les hará recordar que siempre deben hablar de la ley del Señor, pues es Él los que los sacó de Egipto con gran poder. Por eso deben celebrar esta ceremonia año tras año en la fecha señalada. Es aquí entonces donde inicia lo que para el pueblo de Dios se conoce como la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua para el pueblo hebreo tiene inicio en este momento. Moisés les dice: no nos podemos olvidar de lo que Dios hizo aquella noche. Es imposible dejar por alto ese momento. Es imposible que nuestras generaciones no sepan que el poder de Dios estuvo sobre nuestras familias y nos cubrió cuando todas las familias alrededor de nosotros, cuando los vecinos de la izquierda y de la derecha, de enfrente y de atrás, estaban de luto, nosotros estábamos celebrando esa cobertura sobre nuestras familias. No podemos olvidar eso, les dijo Moisés. Y entonces, de la fiesta que estábamos hablando al inicio, de las fiestas que celebran los judíos año tras año, este es el inicio y este es el porqué de la celebración. Este es el momento en que los hijos deciden: necesitamos hacer una celebración de lo que
Dios hizo con nosotros. No podemos olvidar ese momento. Así como ya decíamos, los Godínez decidieron, no podemos olvidar el momento en que mi papá y mi mamá se casaron y decidieron formar la gran familia Godínez. Pues así Moisés dijo, como familia judía no podemos olvidar lo que Dios hizo por nosotros. No podemos pasar por alto ese momento. Y comenzó, y año con año se empezó a celebrar esta fiesta. Pero año con año, así como en la fiesta Godínez, empezó a tener sus agregados, empezó a tener sus desviaciones, empezó a tener sus interpretaciones personales. Ya lo decíamos, esta celebración, que es la Pascua, en hebreo su nombre es Pasaj, ¿verdad? Si ustedes tienen afición, interés por estudiar la lengua hebrea, bueno, pues van a encontrar que esta celebración, la celebración de la Pascua, se llama el Pasaj, ¿verdad? Que es una festividad judía que se conmemora en la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y se relata en el Pentateuco, fundamentalmente en el libro del Éxodo. El pueblo hebreo ve el relato de la salida de Egipto como el hito que marca la coincidencia de los descendientes de Jacob con su identidad entendida en términos de nación libre y provista de una ley. En otras palabras, es el momento, ¿verdad?, que el pueblo de Dios dice, es ahí, a través de esta festividad, donde nosotros recibimos libertad. Pasamos de ser esclavos del pueblo egipcio y nos convertimos en un pueblo libre y soberano, bajo la dictadura, o en este caso bajo la gobernatura de Dios, porque dictadura se oyó muy fuerte. Y entonces, en estas fiestas de las que estamos hablando, ya vimos la parte histórica, ¿verdad? Un momento histórico que sucedió. Es el momento en el que históricamente el pueblo de Dios se liberó y salió de Egipto. También está la parte profética o de revelación, ¿verdad? Lo que estaba Dios mostrando en esto, lo que Dios estaba enseñando en esto. Yo sé que de repente están, bueno, ¿por qué estamos hablando de todo esto? ¿Por qué? Porque en un principio dijo Jesús, yo soy la luz del mundo, les voy a enseñar de qué se trata esto. Y a lo mejor tenemos que hacer un poquito de introducción para llegar al punto que queremos. Juan 1:29 dijo, el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vemos esta declaración de parte de Juan, Juan el Bautista se refiere aquí. Juan el Bautista, ya estamos en tiempos mucho más lejanos a cuando sucedió esta primera celebración. Ya han pasado generaciones y generaciones y generaciones. Ya la familia Godínez ya ni sabe ni de dónde salió el nombre Godínez. Ya la reunión se hace habitual. Ya muchos han decidido que si van, no van, que si esto, que si aquello. Ya ha habido problemas, conflictos. Ya a lo mejor ahí existe la segunda versión de la fiesta Godínez, no sé. Bueno, pues ya estamos aquí en tiempos donde la fiesta de la Pascua, generación tras generación tras generación ha pasado. Ya para ellos es algo ordinario, ya para ellos decir, ay, no nos hemos preparado, no hemos ido a comprar los alimentos para la fiesta de la Pascua, para la cena. Oye, ¿qué vestido te vas a poner para la celebración? Oye, pues fíjate que hoy no tengo dinero para comprar vestido, yo creo que lo voy a rentar. Y pues ya ellos están haciendo de la celebración una vida cotidiana, una vida ordinaria. Y es en ese tiempo cuando Juan el Bautista, cuando Jesús todavía no está declarado como el Mesías, como el Salvador, Juan el Bautista declara, aquí viene el Cordero de Dios. Y es a partir de esa declaración cuando la gente dijo, ¿de qué estás hablando? ¿A qué Cordero te refieres?
¿En qué momento caímos en esto? ¿Verdad? Pero recordemos que Jesús dijo: yo estoy aquí para traer explicación a lo que ustedes todavía no han comprendido bien. Apocalipsis 2:2 dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En Apocalipsis, Juan, el apóstol, tiene la revelación y vuelve a marcar y vuelve a señalar a Jesús nuevamente como el cordero que fue inmolado y el cual es digno de recibir toda la honra, todo el poder, todo es para él, ¿verdad? Entonces, antes y después vemos cómo Jesús es marcado y señalado como el Cordero de Dios. Es entonces en Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Por qué estamos poniendo este texto aquí? Porque ya en esa celebración, ya en estas fiestas, había gente que decía: pero es que a mí no me gusta el pollo, es que yo soy vegetariano, es que yo esa parte no me gusta, es que yo tengo, ¿cómo se llama cuando no le cae bien la lactosa? Intolerancia a la lactosa. Es que yo no puedo participar, es que ese día se gradúa mi hijo de la preprimaria. Entonces ya había esto, ya el pueblo de Dios había hecho muchas cosas en base a estas fiestas. Pero recuerden la instrucción de Dios: celebrarán estas fiestas, le dirás a tus hijos cuál es la razón de esta fiesta. Esta no es una reunión meramente familiar, esta es una reunión para celebrar lo que yo he hecho con ustedes. Y ya la gente decía: es que no me gusta eso, es que yo no voy a ir allá porque ustedes nada más comen pescado y a mí el pescado no me va. Como que a mí, ¿verdad? No, eso no va conmigo. Entonces, tenemos que aprender que no se trata de que si te gusta, no te gusta, que si tienes una celebración mejor, una actividad mejor, sino que el pueblo ya había desviado completamente la instrucción. Ya estaba dando indicaciones, instrucciones completamente opuestas a lo que Dios había mandado en un inicio. Dice Apocalipsis 12:11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice entonces que hubo una condición para que estas personas en el Apocalipsis, ya estamos hablando de los tiempos finales, estas personas hicieron la diferencia. Así como en el momento de que estábamos en Egipto, hubo una diferencia entre los que estaban de luto y los que estaban de fiesta. Hubo una diferencia entre los que estaban llorando y los que estaban riendo. ¿Cuál es la diferencia? La sangre que estuvo marcada en las puertas, la marca que tuvieron unos a diferencia de los otros. Dice aquí en Apocalipsis: hay gente que también será marcada, y no nada más su puerta, sino que ella misma será marcada. Dice: el hisopo representaba el testimonio hablado. Bueno, pues ya hemos estado mucho entrando en esto, y vamos a ir entonces a lo que decíamos en un inicio. ¿Qué representa o por qué celebramos algo el día de hoy? ¿Por qué vamos a hacer esto el día de hoy? Bueno, pues dice en Mateo 26, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Hemos escuchado este texto? ¿Hemos escuchado este pasaje? Yo creo que muchas veces, en muchos lugares, en muchas circunstancias, en muchas condiciones, hemos escuchado este pasaje.
algo que para nosotros a lo mejor era ordinario, era parte de, ¿verdad? Se hablaba y se decía, se recitaba como la poesía de la primaria, ¿verdad? Y dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué está sucediendo en este momento? Estamos hablando de una reunión, una celebración. No es un momento donde Jesús dijo, ¿qué les parece? Hoy es viernes por la noche, no tenemos nada que hacer, ¿por qué no vamos a cenar todos juntos? No es ese momento. Se ha llegado el momento de celebrar la Pascua y Jesús les dice, no se olviden, esta noche tenemos la celebración de la Pascua, así que tenemos que hacer nuestras actividades correspondientes. Necesitamos tener un lugar específico, necesitamos convocar a los que van a estar presentes, necesitamos que todo lo que se hace en la celebración de la Pascua se lleve a cabo. Están ahí entonces en esa reunión como todos los judíos están haciéndolo. Jesús y sus discípulos están reunidos ahí para celebrar una fiesta que todos los judíos están haciendo. Jesús no es el único que está ahí reunido. En todas las familias judías están un padre con sus hijos, la madre con sus hijas. Todos están ahí celebrando esta misma celebración, haciendo este mismo momento en cualquier familia. Y es ahí cuando Jesús toma el momento o toma el lugar del Padre. Esta celebración la hacía el padre de familia, era el que compartía el pan, el que daba cada uno de los alimentos, y es Jesús el que, estando todos reunidos ahí a la mesa, a lo mejor entre ellos dirían, pues es que yo tendría que estar celebrando con mi familia, yo tendría que estar con mi esposa, con mi esposo, mas sin embargo están los discípulos reunidos ahí y cada uno de ellos a lo mejor pensando, bueno, ¿y quién va a hacer, digámoslo así, quién va a llevar el liderazgo de la cena? ¿Quién va a tomar el papel de líder aquí en la cena? Y Jesús, a lo mejor entendiendo lo que estaba pasando, se levanta y dice, yo voy a empezar a guiar o a liderear la cena. Y cuando empieza a partir, ¿verdad? Algo que también hacían todos, dentro de la mesa estaba este pan. En todas las reuniones, en todas las familias tenían este pan. Y se partía ese pan, y ese pan se escondía, se guardaba una parte, y del pan sobrante era del que se repartía. Jesús está haciendo exactamente lo mismo que todos los padres de familia, que todos los líderes en la celebración de la Pascua están haciendo. Toman el pan, lo parten y comparten a cada uno de los que están sentados y guardan la otra parte. Y Jesús hace una declaración que no todos los demás hacen. Dice, este pan que todos comemos, que todos los años hemos comido, representa mi cuerpo. Y yo creo que en ese momento los discípulos dijeron, eso no está en lo que nos han enseñado, eso nunca ha dicho mi papá, eso nunca ha dicho mi abuelo, generaciones lo hemos hecho y eso nunca se había dicho. ¿De dónde sacaste eso? Jesús les dice, este es mi cuerpo, ¿verdad? Que será entregado, ¿verdad? Dice ahí, comed que este es mi cuerpo. Y después, yo me imagino que los discípulos un poco extrañados, porque ¿de dónde está sacando esto, verdad? ¿Qué versión está leyendo? ¿Verdad? ¿Cuál escrito le pasaron? Hace otra declaración. En la mesa de la celebración de la Pascua en los judíos hay diferentes copas. Hay 7 momentos que se van llenando estas copas, pero la cuarta copa es una copa que no se llena, la mesa de los judíos no utiliza esa copa, se queda ahí. Es una copa que espera el momento en que el Mesías anunciado venga
y entonces esa copa se llenará y celebrarán los judíos que el momento ha llegado. Entonces, como para los judíos no había llegado el Mesías, empiezan a servir la 7, la 6, la 5, la 3, la 2, la 1 y se acabó la fiesta. Vamos todos a dormir. Pero Jesús agarra la copa número 4, la sirve y todos se quedan: esa no, ¿qué estás haciendo, Jesús? Esa no se llena. Y Jesús la levanta y dice: esta es mi sangre. Esta copa representa mi sangre, el triunfo, el momento que para ustedes ha pasado desapercibido. Esto es lo que Dios ha estado enseñando desde un principio. Y entonces Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué vamos a conmemorar hoy la cena del Señor? Porque nosotros estamos convencidos de que lo que Jesús enseñó aquella noche, lo que Jesús trajo la luz a aquellas personas, hoy sigue siendo una realidad. Y hoy esta verdad, esta promesa de Jesús sigue vigente para nosotros. El que tenga hambre y vaya a Jesús y coma de Él, no tendrá hambre jamás. Recibirá el alimento de vida. En el que crea, ¿verdad?, en Jesús, dice: no tendrá sed jamás. Recibirá, ¿verdad?, de Jesús, tanto de un lado como de otro, todo lo que cada uno de nosotros necesita está suplido por Jesús. Cuando el pueblo de Dios no supo por qué había sacrificado un cordero y por qué había tenido que poner una marca con sangre, ¿por qué no dijeron: ¿por qué no ponemos otro tipo de marca? ¿Por qué tiene que ser la sangre la que haga la marca? ¿Por qué tenemos que poner la sangre como diferencia? Bueno, pues Jesús está diciendo: se necesita de un sacrificio, se necesita de sangre derramada, y esa sangre la voy a derramar yo. Yo voy a ser el que ponga mi vida en sacrificio por ustedes. Yo soy el que va a ir a la cruz a morir, porque ustedes deberían de estar ahí por su condición. Es por eso que hoy, esta tarde, este día, nosotros recordamos el sacrificio, no como una celebración, como un momento de decir: pues en esta casa los días fin de mes queremos tener una actividad diferente. ¿Qué haremos? ¿Traeremos globos o traeremos palomitas y pasamos una película? ¿O qué haremos diferente aquí en este lugar? No hemos decidido esto por tener una actividad diferente. Hemos decidido tener una instrucción cumplida de parte de Dios. Dijo: hacer esto en conmemoración mía, hacer esto en un recordatorio. Por eso yo les decía, habrá algunos que ya lo habrán escuchado, habrá otros que todavía de esto no lo habíamos escuchado. Bueno, pues la instrucción es que sepamos cuál es el motivo, cuál es la razón, cuál es el origen de lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿verdad? Vamos entonces a continuar y vamos a pedirle a nuestra hermana Seiba que traiga la representación, porque así como Jesús utilizó un pan que representaba, Jesús no dijo: voy a convertir este pan en mi cuerpo. Jesús dijo: este pan representa, este pan es sinónimo, este pan va a cumplir, va a ser representativo de lo que mi cuerpo va a hacer. Mi cuerpo va a ser entregado, va a ser partido, va a ser molido, así como este pan lo es. Y mi sangre va a ser vertida, así como esta copa, este vino es servido y vertido aquí, mi sangre será vertida. Esta sangre va a representar. Jesús nunca dijo: mi sangre se va a transformar y se va a hacer en vino y va a representar
y va a estar aquí. En el exterior parece vino, pero en el interior es mi sangre. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo: esta sangre, este vino derramado representa, es un sinónimo de lo que mi sangre va a hacer. Se va a derramar para llenar ¿cuál copa? La copa de liberación, la copa que va a traer libertad a ustedes. Esa copa que ustedes no tenían, no usaban, no comprendían por qué estaba vacía, será llenada por mi sangre, porque la libertad viene por mí, no por nadie más, dice el Señor. Y esa instrucción hoy la tenemos el día de hoy. Vamos a hacer una representación de lo que esa noche Jesús hizo ahí con sus discípulos. Jesús dijo: tomen su copa y tomen ese pedazo de pan. Y hoy esta tarde nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar esta copa, que no es vino, por si algunos dicen: ay, yo no tomo vino. ¿Qué voy a hacer? Esta situación tan embarazosa. Hemos sustituido por jugo de uva, que es similar, que es igual de representativo, porque a final de cuentas no es el vino, no es el jugo, no es el pan, no es la galleta, es lo que representa, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo dio unas instrucciones para todos los que iban a tomar la cena del Señor, y dijo: no tomen indignamente la cena del Señor. No lo hagan de una manera ordinaria. No se les haga como algo que: ay, otra vez ya salieron con la galletita y el jugo, bueno, pues vamos. No. El apóstol Pablo dijo: no lo hagan ni lo tomen a la ligera. Tómenlo con la seriedad que representa. Tómenlo como lo que es. Y por eso me parece a mí que antes de tomarla debemos de tener una explicación. Y por eso he recurrido a esta historia tan aburrida y tan larga. A lo mejor mi manera de expresarla no es muy amena, pero el propósito es ese: que sepamos cuál es la razón y el motivo, y no entonces no lo tomemos indignamente. Si hay algo en nuestro corazón, si hay algo que digamos: ay, pero es que yo todavía no estoy bien, todavía hay cosas que en mi corazón no me permiten, yo estoy molesto con Dios, yo no le he perdonado a Dios esto o aquello. Yo le invito a que este momento sea un momento de pedir perdón para Dios, para el prójimo, para uno mismo. A lo mejor debemos perdonarnos nosotros mismos. A veces hay cosas que nosotros mismos no nos hemos perdonado. Hoy es un momento de decirle: Señor, perdóname por lo que he hablado contra ti, perdóname por lo que he hablado contra mi prójimo, y perdóname por lo que he hablado contra mí mismo. Perdón. El momento de la Pascua es el momento del perdón. Es el momento donde Dios, a través de la sangre del Cordero, cubre todo pecado y lo hace entonces limpio, lo hace nuevamente. Dice: si tus pecados te han convertido como un rojo, te han hecho rojo como la grana, yo te limpio, y ahora delante de mí estás blanco como la nieve. Delante de Dios, bajo su perdón, somos limpios otra vez, y no hay nada ni nadie que nos quite de ese lugar. Por eso, si hay en nosotros todavía o había algo de culpabilidad, es el momento de ponernos a cuentas y decirle: Señor, te pido perdón por todo lo mal que he actuado, por mis malas decisiones, tal vez conscientes o inconscientes.
por mi irresponsabilidad a veces, por mi falta de decisión tal vez. Te pido perdón, porque reconozco hoy en este día que si no eres tú el que está delante de mí, si no eres tú el que va, Señor, cubriéndome, yo soy incapaz de hacer algo por mí. Y después de que hemos sido cubiertos, de que hemos sido lavados, vamos a hacer esa misma representación. Vamos a tomar este pan, esta galleta, como ustedes lo quieran ver. Y así como Jesús dijo, este pan representa mi cuerpo, este pan representa mi cuerpo, el sacrificio que voy a hacer. Vamos a tomarlo y le voy a pedir a mi hermano Alex que ore por el pan, por el cuerpo. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por permitirnos el día de hoy estar aquí presentes. Gracias, Señor, por tu sacrificio en esa cruz, por tu sacrificio en esa cruz que nos dio la libertad de estar aquí, de ser libres, de ser perdonados. Y el día de hoy, esta tarde, te damos gracias, Padre, porque nosotros nos hemos equivocado y seguimos fallando, pero tú nos has dado la libertad y nos has dado ese amor, Señor, para poder ser libres, para poder ser amados. Y esta tarde te damos toda la gloria y toda la honra, como lo hacemos cada día de nuestra vida, cuando estamos en oración, cuando estamos postrados y nos dedicamos plenamente en ti, Señor. Esta tarde te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y bueno, pues ahora dice que Jesús tomó la copa y dijo: esta copa representa mi sangre, que será derramada por el perdón de sus pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Le voy a pedir a mi esposa si puede orar por la sangre representada aquí en nuestro vasito. Mi Dios bueno, queremos darte gracias por ese sacrificio tan grande. Gracias porque tú nos has convertido y te ha placido haber pagado un precio tan alto por cada uno de nosotros. Gracias por revelarnos que somos hijos caros, comprados a precio de sangre. Gracias porque tu sangre derramada en esa cruz nos trajo libertad, nos trajo perdón, nos trajo todo lo que necesitábamos para nuestro espíritu. Padre, gracias. Gracias porque pensaste en cada uno de nosotros y derramaste hasta la última gota de tu sangre. Gracias porque cuando estabas ahí en ese lugar, en el Getsemaní, cuando sudabas, tu sudor era sangre, era para que cada uno de nosotros nunca tuviera temor ni miedo. Tú en ese momento cargaste todo el temor y todo el miedo de cada uno de nosotros. Desde ahí, desde ese momento preciso, pensado, planeado, empezaste a derramar tu sangre con un significado y un propósito en cada momento de esa pasión que viviste. Gracias por este perdón, gracias por esta libertad, gracias por revelarnos que tú quitaste y cargaste todo el miedo por cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Este debe de ser un recordatorio para cada uno de nosotros. El proyecto de Dios siempre ha sido, desde un inicio, en que nosotros estemos a su lado, estemos con Él, que vivamos cada momento, cada situación con Él. Lamentablemente, muchas cosas han sucedido a nuestro alrededor y esas
distractores, esas decisiones nos alejan. Pero cada que nos alejamos, Dios extiende otra vez ese vínculo. Escuché una interpretación que me pareció por demás impactante y quisiera compartírselas. Un rabí judío dijo que todos en un inicio estamos enlazados con Dios. Todos cuando nacemos estamos vinculados con una soga, ¿verdad? Con una cuerda a Dios. Y cada que nosotros decidimos por voluntad, consciente, inconsciente, involuntariamente, cortamos esa soga, cortamos esa cuerda y nos desvinculamos. No porque Dios haya dicho, ya no te quiero, no me interesas. Nosotros cortamos esa soga, cortamos esa cuerda y quedamos ahí, desconectados. Pero Dios siempre está llamando, está intentando, está buscando la manera de volver a unir esa cuerda. Y cuando por fin nosotros doblegamos y decimos, Señor, vuélvenos a unir a tu cuerda, vuélvenos a poner otra vez en unión contigo, es cuando Dios toma los dos extremos y hace un nudo, y otra vez ese nudo vuelve a vincular nuestra vida con Dios. Pero suceden dos cosas en ese momento. Por un lado, se ha restablecido el vínculo, pero la soga, por el hecho de ser anudada, por el hecho de tener que estar un proceso, ¿verdad? Del moñito y de todo eso, hace que la soga sea más pequeña, hace que estemos más cerca de Dios. Creo que cuando Dios vuelve a hacer ese nudo, cuando Dios vuelve otra vez a llevarnos a ese vínculo, estamos ahora más cerca de Dios. Claro, lamentablemente en nuestras decisiones cortamos, pero lo importante es que Dios vuelve a hacer ese nudo y cada vez vamos más cerca, y cada vez vamos más cerca, y cada vez nos va a costar más trabajo desvincularnos. Cada vez nos va costando más trabajo decir, no, Señor, no quiero, no me interesa lo que ofreces, no me es placentero. Cada vez vamos estando más cerca y cada vez nos cuesta más trabajo de romper ese vínculo. ¿Se dará? Sí, lamentablemente sí. Pero lo importante es que Dios está dispuesto a volver a hacer ese nudo otra vez y a volvernos a sacar. Y eso nos debe de tener alegres, contentos, felices, de que Dios siempre está en esa intención, de que jamás va a dejar olvidado ese lazo, ese vínculo por parte de nosotros. Asomado entre tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida
entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz hice tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. ¿Por qué no te pones de pie en agradecimiento y levantas tus manos y le cantas desde lo más profundo de tu corazón? Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Por tu libertad, por la paz, por la sanidad que has venido a traernos. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has asomado entre tus brazos y me has dado salvación. De tu amor es derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz hice tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu amor tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. 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 Gracias,
Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Padre, gracias. Gracias por esta nueva vida que nos has dado, por revelarnos el precio de tu sangre, el precio de tu cuerpo inmolado ahí en la cruz. Gracias, Padre, por tanto amor derramado por cada uno de nosotros. Gracias por esa salvación que veniste a darnos. Gracias porque sabemos que el propósito principal es que te fuiste para tener una morada para cada uno de nosotros contigo por la eternidad. Gracias por pensar en nosotros. Gracias por elegirnos como tus hijos, como tu pueblo. Pero gracias porque aún en esta vida nos has dado regalos espirituales a un precio muy grande. Gracias, mi Dios. Y también queremos darte gracias, Señor, por la provisión que tú pones en la vida de cada uno de mis hermanos, de cada una de sus familias. Gracias por sus trabajos, gracias por sus finanzas, gracias porque en esto también eres tan fiel con nosotros. Gracias porque siempre provees para cada uno de los que estamos aquí. Padre, te entregamos y te damos parte de lo que tú nos has bendecido y tú nos has dado. Yo te pido, Padre, que también en esta área tú abras la ventana de los cielos y derrames bendición hasta que sobre y abunde. Danos, Señor, no solo para nosotros, sino que para que lo que tú nos das, enséñanos a ser generosos allá afuera con los demás, a poder compartir la bendición que tú traes a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por estas ofrendas de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Para darte las gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Para darte las gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor.